Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Yo soy Nadine Terrein. Y yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. Y el día de hoy, nuestro personaje del que vamos a hablar y al que vamos a analizar es nada más y nada menos que Salvador Dalí. Yo creo que no necesita mayor presentación, uno de los pintores genios del siglo XX y de una parte del siglo XXI, y que seguirá haciéndole seguramente por muchísimos más años, o incluso diría yo siglos. Y bueno, pues empecemos a hablar de él. Era el día diáfano y silencioso y la mar tranquila cuando, según Dalí, él nacía. ¿Cómo lo recordaba? De la misma forma que afirmaba conservar en la memoria como si hubiera sido ayer todo lo sucedido durante su vida intrauterina. Pero no son precisamente sus fascinantes memorias la mejor referencia para trazar un esbozo biográfico, digamos realista, de este personaje. Atengámonos pues a otras fuentes que, si no tan divertidas, no nos enreden en el mundo fantástico y mágico del gran pintor. Se sabe que eran las 8:45 de la mañana del 11 de mayo de 1904, cuando en el número 20 de la calle Narciso Monturiol de la ciudad catalana de Figueras, el estimado notario don Salvador Dalí y Cusi y su esposa doña Felipa Domenech recibieron a su segundo hijo, su segundo Salvador. El primero se les había muerto 3 años antes, a la edad de 7. Fue una especie de renacimiento del llorado primogénito. El parecido fue notable y todo el amor frustrado de la familia se volcó sobre el pequeño Dalí. Los mimos, las atenciones le fueron pródigas desde el minuto primero de su nacimiento y no decayeron durante toda su infancia. Ni el nacimiento de su hermana Ana María, 4 años después, ni el carácter excéntrico y difícil que mostró tempranamente hicieron mella en la veneración que se le rindió durante muchos años. Veneración poco fácil de sobrellevar, dadas las inclinaciones de aquel pequeño terco como una mula, a decir de Ana, que motivó fuera expulsado posteriormente del hogar familiar. Caprichoso, impredecible, a la par que su vocación se manifestaba y su talento artístico crecía, se desarrollaban los signos que habrían de distinguir toda su vida futura. Una tendencia enfermiza por la soledad y un feroz e insaciable apetito de notoriedad. Sus berrinches, sus accesos histriónicos ponían en jaque a cuantos le rodeaban. Su primera manía exhibicionista, saltar desde lugares altos con riesgo de romperse la cabeza, angustiaba a propios y ajenos. En la escuela marista a la que asistió hasta los 15 o 16 años, tenía en permanente suspenso a sus condiscípulos con los saltos, desde una alta escalera por la que rodó más de una vez, anunciados frecuentemente con un estruendoso chillido. Cediendo a sus inclinaciones artísticas y su necesidad de soledad, su madre le facilitó su primer estudio en la zona de lavado de casa. Se encerraba largas horas para pintar desnudo o para dejarse llevar por sus extravagantes ideas. El padre le dio acceso a su bien provista biblioteca, donde leía ávidamente, en particular a los grandes filósofos, que según su propia confesión no entendía, pero le producían gran exaltación hasta terminar llorando sobre ellos. Su escolaridad fue pésima. Despreciaba a los maestros que, según sus palabras, no le enseñaron nada. Despreciaba igualmente a sus compañeros, de quienes no toleraba la cercanía. La rara mezcla de solitario, narcisista y megalómano fue configurando su particular visión del mundo, elitista, aristocrática, cercana siempre a las formas más autoritarias del poder. Simpatizó con el franquismo y, aunque después lo negara, con el nazismo. Finalmente, él se declaró simplemente monárquico. La libertad, según él, solo existía para los gobernantes.
Su primer maestro de dibujo, a los 15 años, fue un pintor llamado Núñez, de quien Dalí se expresa, cosa rara en él, con respeto. La influencia de la familia Pichot, artistas y acaudalados en cuya casa pasó Dalí una larga temporada, fue de gran importancia en la formación del pintor. Rodeado de objetos artísticos, solo la mayor parte del tiempo en aquella construcción inspiradora de toda fantasía, Dalí descubrió las tendencias más modernas del arte de ese tiempo. El impresionismo, en especial, lo llenó de entusiasmo. Aquel ambiente contribuyó también a acentuar sus inclinaciones excéntricas, entre las que la perversidad ocupaba lugar. Para entonces, la gente de la región, entre broma y verdad, ya identificada al hijo del por no de más estimado y respetado notario como el loco. Su indumentaria, motivo de la desesperación paterna, no era el mejor aliciente. Sus extravagancias conocidas y comentadas puntualmente, sus crueldades inmotivadas, eran quizá lo que más pesaba en este calificativo, que pasados los años no ha dejado de ser utilizado por muchos de sus críticos. Sus coetáneos quizá recuerden aún el episodio de empujar a un niño desde un puente que ambos cruzaban, estando a punto de matarlo, sin mediar provocación alguna. Pero nada desalentó al notario, y en 1921, acompañado por Ana, que ya hacía tiempo formaba parte de la pequeña corte familiar adoradora del difícil vástago, llevó a Salvador a Madrid para intentar su admisión en la Escuela de Bellas Artes. Fueron días angustiosos para padre y hermana, pues el terco y rebelde aspirante no se centraba en las condiciones del trabajo a presentar para concurso. Finalmente, y ante el inexorable vencimiento del plazo, tuvieron que presentar un dibujo que estaba muy lejos de los requerimientos. La perfección del dibujo salvó el obstáculo y Dalí pudo ingresar. Fue alumno ejemplar en los primeros tiempos, trabajando todo el día y excediéndose con celo. Solo su aspecto atrajo críticas y burlas, pero pronto venció su atrayente personalidad y poco a poco fue imponiéndose y creando una nueva corte de admiradores que imitaban y comentaban todo cuanto hacía y decía. En la residencia para estudiantes conoció y entabló sólida amistad, pese a que siempre estuvo celoso de su brillo, con Federico García Lorca, también con Luis Buñuel. Mucho lo ayudaron ambos. En poco tiempo modificó atuendo y hábitos y se convirtió en un ruidoso y natural estudiante, amigo de francachelas, discusiones y tertulias de café. Todo parecía ir bien hasta que un incidente por el nombramiento de un maestro le valió la expulsión por un año. Volvió a Figueras, donde llevó una vida moderada dedicada al trabajo. Pasado el año regresó a Madrid a continuar sus estudios y en 1926, bruscamente, todo acabó para él. Al presentarse a un examen de historia del arte para el que se había preparado concienzudamente, fue asaltado repentinamente por su extravagancia y se negó a ser examinado por los catedráticos, a quienes en voz alta les declaró su superior inteligencia. Fue expulsado definitivamente. La consternación familiar fue terrible, pero pasados los primeros efectos, la devoción por el joven prevaleció. Decidieron mandarlo a París y Bélgica para que completara su formación artística. Mientras esto llegaba, Dalí se refugió en Cadaqués, en la residencia veraniega de la familia, donde tanto había pintado el mar, el cielo y las rocas que siempre amó. Para entonces, sus dos grandes influencias, Freud en lo conceptual y Vermeer en la técnica, marcaban su pintura con una original mezcla de hechura primorosa aplicada a reproducir los más burdos objetos. Ya había expuesto con éxito en Barcelona en 1925 y volvió a hacerlo en 1926 cuando emprendió su viaje a Francia. Según Ana, allí empezaron lo que ella llamó las grandes desviaciones de Dalí. Lo cierto es que en París
entra en contacto con el grupo de surrealistas con quienes se identifica de inmediato. Su pintura, su estilo, su personalidad encajaba a la perfección dentro de aquel movimiento que reunía a tantas figuras de relieve. Miró, Nash, de Chirico, Klee y otros en la pintura. Aragón, Sara, Reed, Breton, Eluard en las letras. Brancusi, Giacometti, Calder en la escultura. Cuando vuelve a Figueras después de su primer viaje, dice Ana, lo hace con una mirada preñada de odio feroz. Viene con Buñuel, con quien colaboraría poco después en la filmación de Un perro andaluz, y ambos parten a Cadaqués. Pero la gran escisión familiar se inicia en el otoño de 1928, cuando Dalí manda 2 cuadros al salón tradicional de las Galerías Maragall en Barcelona. Dice Ana que el buen amigo de la familia, que era Maragall, les escribió preocupado proponiendo a Dalí la exclusión de una de ellos. Cito, que aunque primorosamente pintado, no dice nada y puede ser motivo de escándalo. Dalí le contestó, y cito, que si así era, si nada decía el cuadro, no veía motivo para su supresión, y que si pese a ello podía producir el hundimiento de una galería, ello significaba que era un genio. Fin de las citas. El rompimiento definitivo vino en 1929, cuando desde el hogar familiar llegaron los ecos de los comentarios que el cuadro La sangre es más dulce que la miel había producido en París. El cuadro, en el que aparece un asno en putrefacción que según Dalí parecía un ramo de rosas, estaba cargado de referencias familiares. El padre, según Ana, decidió que Salvador no volviera jamás a la casa, si acaso, y cito, sentía un odio tan grande por todo lo nuestro. Fin de la cita. Poco habla Dalí en sus abundantes memorias y confesiones sobre su familia. La muerte de su madre, cuando contaba el pintor con 20 años de edad, parece ser el incidente familiar más importante para él. Su expulsión del hogar es apenas comentada. Este evento se produce casi simultáneamente al acontecimiento más preciado de su vida, el encuentro con Helena Ivanovna Diakonova, Gala, cuando un grupo de sus amigos surrealistas van a visitarlo a Cadaqués en 1929. Entre ellos, llegados poco después, están Paul Eluard y su esposa Gala. Para los adeptos de aquel movimiento, ella era una especie de musa y reina que fascinaba e inspiraba a muchos de ellos. Según Dalí, se enamoraron en cuanto se vieron. Lo cierto es que cuando el grupo regresa a París, Gala se queda en Cadaqués junto a Dalí para siempre, hasta la eternidad. Podríamos decir en este caso, sin exageración mentirosa, pues el nombre de Gala se une a la firma de Dalí en su pintura, que ya es inmortal. Port y Ligar, siempre en el Cabo de Creus, en la amada Costa Brava de Dalí, fue nido y escenario de este amor histórico. En la casa que diseñaron y fueron construyendo paso a paso, vivieron los momentos más difíciles y los de mayor abundancia. Allí habrían de tornar después de sus múltiples correrías por el mundo. Allí realizó Dalí lo más importante de su obra. Gala transformó al artista. No que lo hiciera superar su excéntrica megalomanía, la hizo menos peligrosa, útil. Gala fue desde el primer momento la compañera, la amante, la musa, la promotora. Se hizo indispensable, se fundió con Dalí hasta ser parte de él. Dentro del movimiento surrealista, Dalí ocupó en algún momento la máxima altura. Su método crítico paranoico despertó los más exaltados entusiasmos entre los seguidores de aquella corriente. Para explicarlo, dio conferencias, escribió largos ensayos, hizo un gran número de demostraciones. Apoyado en él, escribió poesía, teatro, guiones cinematográficos, novela y, desde luego, pintó. Pero no duró demasiado el entusiasmo de los surrealistas por Dalí. Sus afanes publicitarios, que le hacían mezclar frecuentemente la obra seria con la puramente comercial,
Su evidente atracción por el dinero y el gran mundo, entre otras cosas, empezaron a desagradar a los surrealistas, que por otro lado iban inclinándose cada vez más hacia las tendencias izquierdistas impulsados por los avances del fascismo. Y el alejamiento no tardó en producirse. Breton, padre indiscutible de aquel movimiento, cuya importancia en la cultura de nuestros tiempos nadie podría rebajar a fundamental, en 1935 descalifica a Dalí, no sin que éste hiciera lo propio con los demás surrealistas. Para Dalí, el surrealismo es Dalí. Es célebre el anagrama que Breton hiciera basándose en el nombre del pintor catalán, a vida dólares. Y es que para entonces Dalí ya había estado en Nueva York, plaza cultural que sería la de sus mayores éxitos artísticos y comerciales. Es curioso que haya sido nada menos que Pablo Picasso el promotor del primer viaje de Dalí a Estados Unidos, en un momento en que junto con Miró apoyaron a su joven y talentoso compatriota. Después Dalí, que siempre sintió la sombra de Picasso como una lápida sobre su espalda, no escatimó ataques contra el genial malagueño, que nunca se permitió contestar siquiera a uno. La supuesta rivalidad Dalí-Picasso nunca existió, más que en la atormentada mente del primero, y debe haber sido fuente de grandes frustraciones para quien la megalomanía era consustancial. En 1951 se puso en circulación Manifiesto Místico de Salvador Dalí, coincidiendo con la presentación de su famoso cuadro El Cristo de San Juan de la Cruz. Es un documento oscuro y confuso, como casi todo lo suyo, y que viene a confirmar lo que ya sabía el público, el definitivo apartamiento del surrealismo que su pintura venía proclamando hacía ya varios años. Habla en él de su conversión, de su catolicismo, que como es natural, es tan excéntrico y complicado como su personalidad. Después del famoso Cristo, Dalí pintó la Santa Cena. Para muchos, esta etapa religiosa de la pintura daliniana es muy secundaria. La verdad es que en los principales museos de arte moderno del mundo se encuentra algún Dalí, pero del Dalí surrealista. Aparte de sus cuadros, Dalí dejó al mundo 7 libros, entre los que por supuesto está su autobiografía, La vida secreta de Salvador Dalí. Dejó poesía dispersa. Dejó el testimonio de su original talento en varios guiones cinematográficos con Buñuel, Hitchcock y con Walt Disney. En ópera y teatro dejó cientos de diseños de escenario y vestuario. Dejó inventos que quizá nunca sean utilizados, pero que están llenos de imaginación, por lo que están las muchas piezas de joyería que diseñadas por el artista han sido vendidas incluso en millones de dólares. Atestiguamos la imborrable huella de uno de los más originales artistas de nuestro tiempo, uno de los que mejor caracterizan la creatividad humana. Sus últimos días los vivió, si se puede llamar vivir a la espera fantasmal de la muerte, encerrado en su castillo de Púbol, última morada de Gala Dalí. Ella esperó en la cripta que se hicieran fabricar en el sótano del castillo. Dalí, aquejado de Parkinson y arteriosclerosis, solo pudo estar presente en su 80º cumpleaños, asomándose unos minutos a un balcón para saludar admiradoras y amigos. Nadie pudo entrar al castillo, donde habitaba en compañía de 4 enfermeras y 3 de sus más íntimos amigos que le cuidaban día y noche. Al gran homenaje que siempre soñó, no pudo asistir. Fue en abril de 1982, una exposición retrospectiva en la que se presentaron más de 400 cuadros de sus distintas etapas. La inauguración, a petición de Dalí, la realizaron los entonces reyes de España, y el artista fue representado por el en aquel momento príncipe y ahora rey de España, Felipe. ¿Cuánto hubiera gozado Dalí de haber podido estar presente? Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech, marqués de Dalí de Púbol,
nació en Figueras el 11 de mayo de 1904 y murió en la misma ciudad el 23 de enero de 1989. Fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor. Considerado uno de los grandes genios del siglo XX, dijo alguna vez: nunca estoy solo. Tengo la costumbre de estar siempre con Salvador Dalí. Créame, eso es una fiesta permanente. Este es Salvador Dalí. Un personaje con una personalidad muy complicada. Muy, muy complicado. Hay una película que habla de aspectos diferentes como esto, diferentes a los que mencionaste. Es como una película no lo mejor dirigida o lo mejor actuada, pero que tiene mucha información de Dalí, un poco diferente a esta parte. Menciona, por ejemplo, que 40 años se separó de a su hermana, la pintaba, amaba a su hermana, era una relación muy cercana con Ana. Hasta que apareció Gala, que fue como que la pintan como no un amor así maravilloso, sino ella tenía, bueno, como que eran muy abiertos en la sexualidad, Así ¿no? es. Y ambos tenían amantes. Y curiosamente acá lo que mencionan es que ella deja Pubol y él se va con un amante y él se queda en su castillo, lo deja por fin, ¿no? Y que a ella le gustaba, cuando llegó a Nueva York y que estuvieron un tiempo, que en el cuarto donde vivían acostumbraba a tener en su cuarto billetes de $100, pero montones de cientos de billetes de $100, y que los contaba y los cuidaba. Entonces, como que de alguna manera, parte de los surrealistas lo que criticaban esta parte en donde se comercializó y dejó de ser artista. Dicen que hasta anuncios, no sé, de televisión y de cosas de este tipo, ¿no? Entonces esa era como una parte de crítica, pero sí, esta parte de Árida Dólar sí creo que fue importante. Yo, yo creo que a mí me encantan las pinturas y esculturas de Dalí, algunas de ellas, pero otras creo que eran no solamente esta megalomanía que le caracterizaba, y aparte de narcisista, histriónico, etcétera, sino además iconoclasta, ¿no? Iconoclasta porque, bueno, pues nadie era suficiente para él. Yo no sé, a niveles personales, posiblemente ni siquiera tuvo no sé, la conciencia, como dices al final, en esta preciosa presentación que haces de él, estaba con Dalí y para él era una fiesta constante. No sé qué tanto una persona pueda vivir, pero los genios, pues genios son, y esta parte de genios, tiene De como, genio, poeta y loco, tuvo mucho, no nada más un poco. sí, sí, eso sí. Pero pues sí, que pasa la historia y que será, como dijiste también, no solamente de este siglo, sino a lo mejor de muchos siglos, ¿no? Muy buena presentación. Sí, me gusta mucho. La verdad es que yo conozco algunas cosas de Dalí, algunas cosas me gustan, pero nunca me acerqué tanto a conocer su historia, más allá de lo que se ve comercialmente, ¿no? Me gusta mucho y de pronto por ahí alguna entrevista, vi una entrevista de
Guillermo Ochoa, me parece, o el anterior a Guillermo Ochoa, con Jacobo Zabludowski. Una entrevista que te mueres de la risa. ¿Con Dalí? Sí, con Dalí. Sí, sí, sí. ¿Dónde la viste? En YouTube, está en YouTube. Ah, la voy a buscar. Está muy, muy simpática porque Zabludowski trata de sacarle alguna información y le da la vuelta brillantemente. Y sí, se ve que es una persona brillante, una persona muy inteligente, que está por encima o que va más allá de muchas personas, ¿no? Y que sabe cómo trata la gente de usarlo. Y a veces se deja y a veces no. Lo que sabía más o menos también era, o que había oído el rumor de esta relación extraña con Gala, que los rumores que me habían llegado hasta mí es que jamás la tocó sexualmente, que él no tenía contacto sexual con Gala, que era su musa, la pintaba, sí la tocaba, la acariciaba y demás, pero no tenían relaciones sexuales. Sabrá Dios, ¿no? Esos son chismes. Son rumores, son rumores. Sí, chismes que, o sea, como digo, nunca fui a comprobar, por ejemplo, algo interesante sería leer su autobiografía, ahí debe decir algo de eso. ¿No? Si eso es trascendente o no, porque igual y ni siquiera es trascendente para él y ni siquiera está en la... Y justo escuchando esto, y escuchándote a ti, Mari Carmen, estaba yo pensando esto de pronto estos personajes, conocemos algo de ellos, lo que ellos nos quieren mostrar, ¿no? ¿Fue feliz? Seguramente en muchos momentos de su vida sí. ¿Fue infeliz? Pues como todos, también en muchos momentos de nuestra vida lo somos, ¿no? ¿Con qué parte nos queremos casar? Y de pronto juzgar a alguien por pedacitos, ¿no? Como, está loco porque se viste excéntrico. Y finalmente, probablemente esa excentricidad es la que le ganó notoriedad. La que hacía que todo el mundo quería algo de Dalí. Porque estaba loco, ¿no? Y porque hacía cosas muy locas. Por ahí alguna vez me contaron que lo andaban persiguiendo unos paparazzis y él había dicho que iba a provocar que una tontería se convirtiera en una obra de arte. Y agarró una piedra, la aventó contra un vidrio, de los vidrios que quedaron, contra un vidrio de un negocio. Y de los vidrios que quedaron, agarró un vidrio y lo firmó. Y se fue. ¿No? Y que efectivamente ese vidrio lo atesoraron y no sé qué, y que quién sabe qué tantas ideas le pusieron detrás, y que en realidad la historia era, pues, que quería demostrar justo la superficialidad de esas personas que venían atrás de él. Y que entonces, ¿dónde está? Y se va perdiendo justo en ese surrealismo qué es valioso y qué no lo es. Justamente. Y qué es costoso y qué no lo es. Y qué, ¿no? Y entonces jugar con billetes de $100 en el cuarto sigue siendo una excentricidad y sigue siendo un juego de qué es valioso y qué no lo es. Este papel vale o no vale, ¿no? A mí hay varias cosas que me llaman la atención de Dalí y pues es una de las razones quizá por las que decidí hablar de él. Una es esta, pues ni siquiera necesidad de estar solo, que así es como lo leo, ¿no? Tanto que la última frase que les comparto pues habla de eso, ¿no? O sea, pues estoy bien conmigo mismo, no necesito de nadie más. Lo otro que al parecer solamente se enamora una vez, que es de Gala, independientemente de si ha tenido o no, si tuvo o no una vida erótica, pues lo real es que nunca procrearon un hijo. La parte que me resulta más ruidosa es esta sustitución de su hermano mayor, ¿no?
y que además terminan bautizándolo también Salvador. Yo no sé si el resto de los nombres con el que fue bautizado se modificaron o también asumieron los mismos que con el primer hijo, y habría que analizar qué tanto pudo haberle pesado a Salvador Dalí esta losa, ¿no? Porque yo no me imagino, ¿no? Si mi madre hubiera perdido a mi hermana mayor y me hubiera nombrado igualmente Cristina, o sea, qué tanto hubiera impactado en mi personalidad. Y sin embargo, también está esta parte, pese a todas las características de su personalidad, amorosa de parte de su familia, del papá, aunque llega un momento en el que dice ya, rebasó todos los límites, y que también pasa en nuestras familias, ¿no? En donde de repente hay un rompimiento porque no cumplimos con las expectativas que se tienen de Ana, que lo adora hasta el momento de su muerte, y de tener solamente dos amigos que reconoce como sus amigos, ¿no? O sea, García Lorca y Luis Buñuel, con los que se dice sigue colaborando y sigue manteniendo una relación relativamente estrecha dentro de lo que Salvador se permite, hasta que ellos mueren o hasta que Salvador muere. Y a mí me llama mucho la atención esta colaboración con Walt Disney, quizá las que tiene con otros como Hitchcock y Buñuel no tanto, porque pues, también el material que ellos han producido es bastante excéntrico, pero la de Walt Disney sí me llama la atención, incluso también el corto, que es un corto en realidad, una caricatura, lo pueden encontrar en YouTube, y es algo completamente opuesto a lo que podríamos esperar de Walt Disney, en donde se ven desnudos, se ven todas estas esculturas que quizás son un poco extrañas, como lo decías, Mari Carmen, y que al final hablan de lo que es Salvador Dalí y de lo que puede hacer su contribución con otro genio para mí, como fue Walt Disney, ¿no? Desde otra mirada y desde otra misión de vida. Y a mí, yo diferiría en esta, y que a lo mejor tiene que ver también con algo que yo estoy recuperando a últimas fechas. A mí no me llama tanto o no me resulta tan extraña esta parte de que empieza a pintar temas religiosos. Yo no dudo que haya sido desde el principio católico y quizá lo retoma al final de sus días, no sé si sabiéndose ya enfermo, si en los inicios de la enfermedad, si como una parte que le permite empezar a tener un poco de tranquilidad en su vida, y ahí es en donde encuentra finalmente un refugio en la religión, en el catolicismo, que como dice esta biografía al final, pues también es una manera, la expresa de manera excéntrica, ¿no? O sea, como seguramente, no como seguramente, como es Cristo de San Juan de la Cruz, que no está puesto como lo hemos visto siempre, derechito, ¿no? Y para que veamos el cuerpo completo, sino inclinado hacia adelante. Y la Santa Cena, que es un cuadro que he de decir que no conozco y que me encantará ver para saber cómo fue que dibujó esta Santa Cena. Y en las biografías, a excepción de la autobiografía de Dalí, poco se habla de la mamá, salvo de ser quien primero le facilite este espacio en donde él puede incluso encuerarse para pintar, en la zona de lavado, en donde seguramente solo entraba la mamá y quizá la gente que les asistía en casa, porque para tener la posibilidad de mandarlo a la escuela de arte y después mandarlo a París y a Bélgica, tuvieron que ser una familia acomodada, no era una familia que no tuviera los recursos para cumplirle sus caprichos a Dalí. Pero básicamente es la soledad, el ser el hijo sustituto, el haberse enamorado una sola vez y tener solamente un par de amigos, lo que a mí me llama la atención de Dalí, porque a lo mejor tu pregunta siguiente va a ser ¿por qué lo escogí? Claro. Perdón, ahí algo que vi, obviamente no sé qué tan fidedigna puede ser, tiene datos interesantes la película, y sin embargo, aparentemente
hay como una bronca alrededor de la sexualidad en Dalí. Hay una bronca en esto que mencionabas de Gala, de no tener relaciones con ella. Con García Lorca tiene una relación eran amantes con García Lorca, y después rompen y por Buñuel, por esta relación que tenía con Buñuel, pero la familia amó a García Lorca, pero en ese sentido, porque además hay como una crítica muy grande en uno de sus cuadros, donde hay penes grandísimos, etcétera, no recuerdo cómo se llama el cuadro. Eh, y en cuanto a esto del catolicismo, hay un tiempo en que él visita al Papa. O sea, sí había una creencia religiosa, a lo mejor no una práctica. Y desde la epigenética, lo que mencionas del hijo, se le llama como una persona yacente, un hijo yacente. Y sí, el trabajo en la epigenética es importante que cargan como toda esta carga de andar cargando a un muerto, una lápida, como la definiste tú. Y sí es importante, pero cómo queda para mí en el aire como un cuestionamiento, obviamente de formación profesional, ¿cómo sería su vida sexual de este hombre si no tocó a Gala? Porque con García Lorca, esta parte en la película le dice, no me gusta que me penetres. O sea, como si no había una aceptación. Entonces queda ahí como un incógnito en cuanto a la sexualidad. Obviamente estoy posiblemente siendo atrevida, pero sería como parte del análisis y de los cuestionamientos de un ser que deja una huella tan profunda en el mundo, ¿no? Así es. A mí me parece que también esta inquietud que de pronto podemos llegar a tener, no como sexólogos, porque eso nos da una justificación. ¿Para qué? Para encuerarnos cuando nos dé la gana. Por ejemplo, pero esta inquietud que nos genera como la vida sexual de los genios, ¿no? Es como, son como yo, también cogen, también les interesa estas cosas mundanas. De pronto me da esa impresión que por eso es como tanto escándalo de cuál es la vida sexual de Dalí. Y, ¿no? Su vida sexual puede haber sido pintar los cuadros, ¿no? Y ahí se expresa Claro. sexualidad. Y pudo haber sido Claro. esta parte de la penetración. O sea, no necesariamente para tener erotismo necesitamos la penetración, ¿no? Si no le gustaba, no le gustaba y punto, ¿no? Y, y fíjate que regresándome un poquito a esto de haber sido nombrado como su hermano muerto, cuando dijiste que él decía que estaba con Salvador y que eso era una fiesta constante, yo lo que escuché es que estaba con aquel Salvador. Mira. Igual y sí, el único que nos lo Sí. podría decir es Salvador, pero lamentablemente ya no Claro. está con nosotros, ¿no? Claro. Claro. Pero fue lo que escuché y además con una historia en la familia. O sea, me enteré de Van Gogh también, que fue nombrado como su hermano muerto, y en mi familia también, mi abuelo fue nombrado como su hermano muerto, ¿no? De mi abuelo nunca, o sea, lo supe ya de grande, nunca tuve referencia alguna, y no era ni excéntrico ni loco, ¿no? Era una persona... Ni pintor, No ni escultor, ni... pintor, ni escultor, ni nada por el estilo. Parece que era una práctica muy frecuente porque los niños morían muy frecuentemente. ¿Verdad? Había muchos niños que nacían, muchos, y había que esperar a veces a que cumplieran 3 años para decir, creo que ya se salvó, y a veces ni siquiera. El hermano de Salvador fue hasta los 7 que falleció. Y ya, si se moría, bueno, pues ahí viene el que sigue, y el que sigue, pues puede volver o sea,
los nombres no son tan infinitos y de pronto podemos usar el calendario del santoral, pero a veces pues nos gustó ese nombre y queremos que sí tener un hijo con ese nombre, ¿no? Y era muy, muy, muy frecuente, pues, hasta mediados del siglo pasado que los niños murieran. Y ahora, bueno, no, y nombrar al hijo como el papá o a la hija como la mamá, ¿no? Que también, es, pues tiene su lastre también. También. Resultan argumentales, que nos asignen el nombre de la madre o del padre o de la abuela o del abuelo. Al final es, desde mi punto de vista, restarle un poco de personalidad a nuestras vidas y pretender de alguna manera que asumamos la de quienes nos han precedido de manera directa o de manera indirecta. Yo estaría de acuerdo contigo, Nadine. Me parece que no nos corresponde tanto el juzgar la vida sexual de las personas famosas o no tan famosas, ni de ninguna, que no tendremos que hacerlo desde la formación si es que pretendemos respetar los valores. Y bueno, pues este cuadro de los penes no podría estar más justificado si Freud fue una de sus inspiraciones en lo conceptual, ¿no? O sea, ¿qué queríamos que pintara? Sí, fue una de sus grandes influencias. Entonces, quizá fue la manera en cómo lo comprendió, quizá fue que tuvo la necesidad de representar la envidia por el pene para que al otro le quedara bien claro, es decir, a Freud le quedara bien claro que él no tenía ninguna envidia del pene o algo parecido, no lo sé. Ya son conjeturas las que podemos hacer. Y pues sí, aunque quien presenta esta biografía de Dalí dice que la autobiografía no es la mejor manera de acercarse a su vida, a mí me encantaría leerlo. Es un libro dificilísimo de conseguir. Mi sobrino, que es el más fan de Dalí, lo buscó hasta cansarse cuando estuvo en España y nunca lo encontró. Entonces, si alguien de quienes nos está oyendo tiene 2 copias y pudiera donar alguna, será bien recibida por esta familia. O que lo escanee y lo comparta. Eso no, por favor, respetemos el derecho de autor. Bueno, es que cuando es imposible encontrar un libro, o sea, uno pagaría por él, pero si no lo encuentras... No, estoy pensando que puede haber otra forma. Creo alguna de estas bibliotecas que tienen digitalizada su acervo, ajá, para ver si está disponible y si pueden compartirnoslo, ¿no? Y creo que su hermana también escribe un libro, solamente porque aparentemente Dalí no cuenta como la historia, como fue. Entonces ella escribe también un libro. Sería interesante como poder ver el libro de... Pues yo creo que Dalí escribe la historia como fue para él. Claro, no sé cada quien lo haga su versión, claro. Si mis hermanas contarían mi biografía de la misma manera que yo escribí. Claro, no, se ve, es una percepción diferente y vivencia diferente, es individual. Claro, pero también sería interesante conseguir el libro de... Claro, y muchas de las referencias, si ustedes lo escucharon, vienen de Ana, justamente, de lo que ella escribe en relación a Salvador Dalí y de las vivencias que ella tiene acompañando en esta corte familiar, como se le llama o como le llamaba don Salvador Dalí y Cusi, a este peregrinar que tuvieron para que el niño encontrara cuál era su vocación, el niño Salvador. Oye, ¿y cómo se muestra también este gran, o sea, con toda esta aparente narcisismo que tenía, el gran temor al fracaso en esta descripción que hace Ana de no se pudo sentar a hacer el trabajo que le pedían? Así para entrar. Porque pues a él no había quien le dijera cómo hacer las cosas, las tenía que hacer como a él le daba la gana. Y seguramente el señor Dalí, Cusi y Ana empezaron a buscar en el portafolio que llevaba y dijeron, ay, pues esta no está tan mal,
Entonces presentemos este y Salvador igual ni se enteró. Habría que leer todo lo que se ha escrito de él para conocer un poco más. Al final esta es una pincelada, dicho de acuerdo al tema, de quién fue Salvador Dalí. Oye, espérame, pero te interrumpimos cuando ibas a decir por qué lo escogiste. No, es que yo supongo que esa era tu pregunta final mientras seguíamos discutiendo. Ah, bueno. Cuando lo leí la primera vez fue, y lo discutimos cuando estábamos acordando los temas de esta temporada, justo por la fascinación que le causa a mi sobrino y a mí algunos de sus cuadros, no todos. El de los relojes es uno que me es particularmente importante y por eso tengo por acá atrás un reloj escurrido de la pintura de Dalí. El Cristo de San Juan de la Cruz también es una de mis pinturas favoritas de Dalí. Y un boceto de un caballo que se dice, se presume, se supone, también fue obra de Salvador Dalí, que colgaba en la oficina del director del Instituto Mexicano de Sexología. Se dice. Sí está la firma, aparentemente de Dalí, aunque es más bien una especie de litografía, no como tal un cuadro, ¿no? Pintado a brocha o a pincel o a lápiz. Y cuando volvía yo a leer y a leer y a leer para ver que no se me fuera ningún error de gramática o de dedo o de omisión, me fui dando cuenta que es muy parecido a cuando menos un par de sexólogos que conocí. Entonces dije, ahora entiendo todo perfectamente, ¿no? No podría decir si estos dos fueron grandes genios. Lo que sí puedo decir es que tuvieron una gran influencia en la sexología, uno en los Estados Unidos, el otro en México. Y del tercero, en el que pensé, no lo podría asegurar, pero esta parte de la soledad, quizá no la parte de tener un solo amor en su vida, acá era más tener varios, ¿no? Y al mismo tiempo, o en diferentes momentos, pero como se dice acá, varias velas encendidas. Y al final reconocer que fueron personas que hicieron muchas cosas distintas por no solamente la sexología, sino pues que dejaron una huella, que sería la forma más fácil de decirlo. Independientemente de sus excentricidades, independientemente de su histrionismo, independientemente de su forma de vivir y expresar su sexualidad. Y dije, chispas, ahora sé por qué lo elegí. Chispas. Hay muchas similitudes. Oye, y de pronto estas excentricidades abren puertas. Claro. Muy extrañas. Eso es indudable. Y bueno, también esta crítica que se hace de Salvador a mezclar la parte comercial con la parte puramente creativa, que también se le criticó mucho a una de las personas de los sexólogos que me recordaron, que me vinieron a la mente cuando estaba leyendo lo de Dalí. Pues al final de algo tienes que vivir, ¿no? Y yo no creo que ninguno quiera morir en la pobreza absoluta como murió Van Gogh, y que quienes se hicieran ricos posteriormente con sus obras fueran ni siquiera su familia directa, ¿no? Sino la esposa, que es lo que se refiere, la esposa de su hermano, que lo adoró, lo adoró, lo adoró, lo adoró hasta el momento de su muerte, ¿no? Entonces, pues bienvenidos si eran obras comerciales, no importa si era una lata de sopa o de un refresco de cola. Digo, al final, Dalí podía hacer con su arte lo que le diera la gana. Y no solo con su arte, ¿no? Sino con sobre todo esta parte de exhibicionismo, de megalomanía, de ser visto, etcétera. Creo que es lo que le haya llevado a ponerse hasta a anunciar sopas, no importa. Pero no solamente a lo mejor esta avidez al dinero, que sí, seguro, que sí puede los pintores, por ejemplo, extraordinarios, que no muere pobre, y eso, o sea, tener como esta parte
no lo sé, quizás si fue Gala, si fue él, no lo sé, quién sea, pero unir esta parte tanto comercial, tanto productiva económicamente, o ser retribuido y gozar con lo que haces, pues esto es, a eso vino, ¿no? A divertirse, porque eso es lo que hizo en su vida, divertirse mucho, ¿no? O sea, gozaba, él amaba pintar, él amaba, se pasaba horas y horas pintando. Sí, tanto lo amaba que su primer cuadro vendido de manera a un precio muy alto fue uno que dibujó a los 6 años de edad. Sí, 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 sí. Por eso yo guardo todos los dibujitos que me hacían mis sobrinos. No vaya a ser que en uno de estos se vayan a convertir en grandes personajes y diga yo, aquí está. Eso es interesante. ¡Qué barbaridad! Muy bien. ¿Por qué? Por lo acumuladora que puedo llegar a ser. No, ya no soy tanto como antes. No, estoy pensando en los dibujos de mis sobrinos. ¿Que no los tienes guardados? ¡Qué barbaridad! Uno que otro por ahí, pero Medida de seguridad. en una caja fuerte, qué sé yo. Claro. Muy Pues bien. este fue el gran Salvador Dalí. Bueno, Gran Salvador Dalí, sí. Sí, sí, sí. Vean esa entrevista con Jacobo Zabludowski, no tiene desperdicio. la vamos a ver. Bueno, Vean el corto con Walt Disney. El corto con Walt Disney. Vean la película que Mari Carmen no nos ha dicho cómo se llama. Miss Dalí, es curiosamente, se llama Miss Dalí y está en Amazon Prime, ahí está. Y muy interesante la película. No es la mejor actuación, pero es con actores de pronto ingleses, entonces está interesante Pero ¿quién podría haber representado a Salvador? Solo Salvador Dalí. Sí, sí, O pero el no, Felipe, no el está rey Felipe de España actual a la mejor, por eso lo eligió para claro. representarlo en la entrega, en el homenaje que le hicieron en el 82. Claro. Sí, pero sí vale la pena verla. Se rescatan cosas, creo yo. Muy bien. Vamos entonces a despedirnos. Muchas gracias, Irene, por esta presentación. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy sexóloga y psicóloga y admiradora de Dalí. Yo soy Nadine Terrein, soy psicóloga y soy terapeuta de parejas. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las 3 gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.